Al Ayuntamiento de Daimiel y al Museo Comarcal la invitación a participar en estas jornadas bienales que alcanzan su 6ª edición. Por supuesto, a todos ustedes su presencia y también pedir disculpas a los interesados en la historia de nuestra localidad que no han podido asistir por las limitaciones de aforo que impone la pandemia. Si me permiten, también quisiera dedicar especialmente esta ponencia a todas las personas que han perdido la vida en este tiempo de pandemia. Se me ocurre mi padre, se me ocurre Ambrosio Miralles, se me ocurre tanta gente que casualmente muchos de ellos están descansando en el Camposanto de Daimiel, en el cementerio, que es el objeto de la ponencia de hoy. En esta segunda ponencia abordaremos los ensanches que ha tenido el cementerio de Daimiel, la labor de los sepultureros y finalmente realizaremos una pequeña visita guiada para que muchos de ustedes vayan conociendo el cementerio, porque no es un lugar para ir a pasear, pero es un lugar interesante que merece una visita. Vuelvo a insistir que es un tema que puede ser desagradable, puede tener un carácter escatológico, incluso antipático, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el tema que vamos a tratar es un episodio de historia viva. Es, como dice el título, de muerte edificada. La visión de las sepulturas y la convivencia con la muerte se ha convertido en parte de la educación y de la convivencia de nuestros antepasados. En la actualidad, muchos recintos funerarios, sobre todo de fuera de España, incluso en el norte de España, forman parte del urbanismo. Ese es el caso, por ejemplo, del cementerio de St. Mary Magdalene en Oxford, donde es habitual ver las bicicletas aparcadas y la gente paseando al lado de las tumbas. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, las epidemias de tercianas y de paludismo que afectaron a España y especialmente a esta localidad impusieron la aprobación de disposiciones precisamente para acabar con los entierros masivos en el interior de las iglesias. Pero, sin embargo, costaba mucho romper la tradición secular de enterrar a los fallecidos en el mismo lugar que los antepasados. El consistorio, después de estudiar varios emplazamientos, eligió una zona en torno a la ermita de Santa Ana, en la parte meridional de la ciudad de Daimiel, en una zona impermeable y al margen de los vientos dominantes. Uno de los inconvenientes de la edificación del cementerio era que no existían referencias. En España nadie sabía cómo construir un cementerio. Entonces se tomó como modelo el diseño creado para el Real Sitio de la Granja, en Segovia. Entonces, sobre un terreno elevado, fuera de la población, se disponía una planta rectangular. El recinto quedaba separado del exterior por un muro y se entraba a través de una puerta adintelada. Frente a esta puerta se planeaba edificar una pequeña capilla con cuartos para el sepulturero y para el capellán, con nichos, incluso también con un establo. ¿Cuál es el problema del cementerio de Daimiel? Pues que se prescindió de todos los recursos. Daimiel siguió el modelo de la Granja con algunas limitaciones, es decir, no tenía capilla, no tenía cuarto, no tenía osario, es decir, era un recinto murario, cuadrado, para el descanso eterno de los daimileños. Nuestro cementerio quedaba, por tanto, reducido a un plano ortogonal de 60 por 60 metros de lado. En total son 3.600 metros cuadrados, divididos por un paseo central, que eso sí estaba adornado con árboles y tenía un cuarto a la entrada para el sepulturero, para guardar las herramientas, con una chimenea para calentarse. No había nada más. Aunque la población de Daimiel en la primera mitad del siglo XIX se mantuvo cercana a los 9-10.000 habitantes y la tasa de mortalidad descendió hacia unas tasas del orden del 40 por 1000, en Daimiel era un sitio donde moría mucha gente. Especialmente altos eran los índices de mortalidad infantil, que llegaban al 350 al 400 por 1000. En cifras más reales quiere decir que de 10 alumbramientos que habían en Daimiel,
4 bebés morían, no llegaban al año de vida. Esto significaba la saturación continua del cementerio. Este recinto de 60 por 60 metros cuadrados no daba abasto para los enterramientos. Por otro lado, las sepulturas había que hacerlas a pico y pala. En esta zona es una zona todavía arcillosa, todavía no hay las hitas, las piedras que vamos a encontrar en la colina que anexa, pero costaba excavar y además no estaba el terreno dividido ortogonalmente. Es decir, se enterraba al libre albedrío, al libre criterio de los enterradores. Por lo tanto, era una zona insalubre y desde luego no daba gusto pasear por allí. Precisamente lo que se trató de evitar con los enterramientos masivos en las iglesias fue lo que se acabó consiguiendo. Análogamente, cuando se crea el cementerio nuevo, de inmediato, hacia el año 1832, el consistorio se da cuenta de que la demanda aumenta. Como he dicho, no puede satisfacer las necesidades de inhumaciones que requería las elevadas cifras de mortalidad. Entonces se plantea hacer el primer ensanche, que se realizará hacia el sur, hacia la zona meridional. Análogamente, se comienzan a plantar árboles en la entrada y se crean 2 accesos. El acceso tradicional por el camino de Almagro, que es donde actualmente encontramos los tanatorios, y luego un acceso secundario por la carretera de Ciudad Real. A través de esas 2 vías se podía llegar al cementerio de Daimiel. Con esta primera ampliación de 1866 se consigue, por tanto, que hablemos de 2 recintos, del cementerio viejo y del cementerio nuevo. Pero durante 40 años, el único edificio que existía en el cementerio era el cuarto para guardar las herramientas, que además, en caso de epidemia, es decir, en caso de infección, de la muerte del finado por infección, los facultativos no autorizaban el velatorio en las casas, como se ha hecho hasta finales del siglo XX. Entonces se llevaba el cadáver al cuarto del enterrador y allí transcurría el velatorio, con los consiguientes riesgos para los familiares y sobre todo para el enterrador, que tenía que ir a cumplir con su trabajo. Entonces, después de esta situación y sin ningún proyecto para que el ayuntamiento construyese una capilla o algún recinto sagrado dentro del cementerio, aunque solo fuese para oficiar misa, pues aparece la propuesta de un militar, del coronel de infantería Salvador Vital y Donaire, que era consciente de esta privación y después de recorrer medio mundo, pues en su testamento que lee su hermano, transmite al ayuntamiento la propuesta de construir una capilla que pagará él con el terreno que le ceda el ayuntamiento. Esta capilla se enterrarán sus descendientes, pero quedará al servicio del ayuntamiento y, por ejemplo, para oficiar misas en el cementerio, pues se podrá disponer de ella. También se podrá disponer de ella en el caso de velatorios por enfermedades infecciosas. Es decir, con esta construcción, el cementerio se asimilaba a ese proyecto inicial del cementerio de la Granja de San Ildefonso que hemos visto al principio. Es decir, que con un retraso de varias décadas, pero el recinto funerario de Daimiel iba a cumplir por completo la legislación de los primeros cementerios que se crean en España. En febrero de 1871 se presentó esa propuesta que añadió ornato y envergadura al camposanto de Daimiel. Desde luego, la corporación aceptó todas las condiciones que impuso el señor Vital en su testamento, y lo único que pedía era terreno para construir un panteón suficientemente grande para él y para sus descendientes.
En la actualidad, la gestión de este inmueble es muy curiosa porque la realizan todos los descendientes y cada cierto tiempo van rotando en su gestión, porque los que menos quedan en la actualidad son los que se llaman o vital o donaire, sino que se han ido incorporando muchos familiares. En la pantalla pueden observar una imagen aérea de nuestro cementerio que procede de Google Maps, para que vean también las dimensiones de ese recinto de 60 por 60 metros cuadrados, cómo ha ido creciendo. Actualmente se van a cumplir 189 años desde su creación, es decir, que en el año 2032 se cumplirán los 2 siglos desde su creación. En esta imagen partimos desde la zona inicial, que se concentra en el patio de San Juan, porque ese cementerio viejo se llamó Patio de San Juan, y en él se creó una zona que es la zona de nichos, que viene en color rojo. Cuando se crea el cementerio, el problema principal para las clases pudientes de Daimiel es que se democratizaba los enterramientos. Es decir, el cementerio era un espacio igual para todos, mientras que, por ejemplo, los recintos religiosos, pues el que tenía dinero se acercaba al altar y el que no tenía dinero, pues a lo mejor se enterraba fuera de la iglesia. Este problema, en el caso del cementerio, ¿cómo se intenta gestionar? Pues en un principio no hay manera, porque no están divididas el terreno ortogonalmente. Además, actualmente pueden visitar el primer patio, el patio de San Juan, y verán que las sepulturas están todavía descolocadas, no hay orden ni concierto. Entonces, tampoco había espacio en el recinto para construir panteones. Lo que idean es el sistema de los nichos. Es decir, los nichos los compran las clases pudientes porque consiguen un espacio de reposo diferenciado del resto. Pero el ayuntamiento, a veces hay cosas que no cambian, lo que no quería era invertir dinero en el cementerio, sino que quería que el cementerio se autogestionase. Es decir, con los pagos por los cánones en los enterramientos, que podían ser de adulto, podían ser de gloria, con caja abierta, con caja cerrada, querían pagar a los enterradores y querían mantener el cementerio, porque requería de una serie de reparaciones pues casi anuales. Entonces, lo que hacen es llegar a un acuerdo con unos constructores locales, y el proyecto inicial era que todo el muro meridional, antes de construirse la capilla de Vital, se construiría de nichos. El producto que generase la venta de esos nichos irían a estos maestros alarifes, a estos albañiles, y con eso las clases sociales pudientes verían satisfechas sus demandas, y por otro lado el cementerio ganaría en ornato. El problema es que comenzaban a hacer los nichos, y los nichos sí que se vendían porque había demanda, pero no terminaban de hacerlo. Y esto pues generará un problema, de modo que los nichos no terminarán de construirse estos proyectos iniciales. La población sigue creciendo, y a finales del siglo XIX, cuando la mortalidad comienza a reducirse, se consiguen 2 nuevos espacios más. A partir de un olivar se construye el patio de Santa Ana y más tarde el patio de San José. Hay una serie de problemas porque mientras que están a diferente altura, mientras que el patio de Santa Ana está prácticamente al mismo nivel que San Juan, el patio de San José está a diferente altura. Además, plantea muchos problemas porque estamos hablando de construir sepultura a pico y pala. Es decir, había que picar, y en esta zona es una zona de piedra
bastante dura, que no ofrecía precisamente muchos atractivos para los enterradores, que luego hablaremos sobre el tema. Además, en estas fechas, a finales del siglo XIX, en 1895, se publican 500 ejemplares del primer reglamento del cementerio municipal, para que todo el mundo conociese las condiciones, porque ya las sepulturas se comienzan a vender y ya se reglamenta el cobro por las inhumaciones. Iniciado el siglo XX, la demanda funeraria continúa, pero surgen disputas con los propietarios, sobre todo porque el ayuntamiento quería expandir el cementerio hacia el sur, hacia la zona más meridional, pero claro, chocaba con las propiedades con propiedad privada, y entonces esto generaba litigios. El ayuntamiento no quería llegar a las expropiaciones y se prolongaban hasta el ajuste de precio, hasta que finalmente se conseguía esa incorporación. Es el caso del patio de Santa Teresa y el patio de San Luis. En este caso, el patio de San Luis se configuró en 1939 por la demanda. Como ha dicho el anterior ponente Rafael, pues muchos de los fusilados en Daimiel no eran daimieleños, pero la familia no se llevaba los cuerpos de Daimiel, sino que los enterraban aquí, y los enterraban en una sepultura que adquirían en esos momentos. De ahí que en el año 39 se produzca mayor demanda de inhumaciones. También es verdad que no significa que la aparición de una epidemia sí que aumenta la demanda de terreno para inhumar, pero el ayuntamiento no respondía precisamente a esa demanda, sino pues se incumplían las normas, se sacaban los cadáveres que estaban sin descomponer y en la misma tumba pues se echaba se depositaba el resto de los cadáveres que se iban acumulando debido a las altas tasas de mortalidad que se iban produciendo. En el caso, por ejemplo, de la epidemia de gripe española de 1918, que sí que produjo un incremento en Daimiel, sin embargo, el cementerio fue capaz de absorber esa demanda de terreno para inhumaciones. Coincidiendo con el mayor volumen de población de Daimiel que se registra a mediados del siglo XX, curiosamente la demanda de sepultura se detiene, y del año 39 al año 80, pues el número de inhumaciones, que lógicamente aumenta, pero sin embargo no se produce un aumento de la demanda de terreno para enterrar a los familiares especialmente. Hubo que esperar hasta la transición para proceder a la mayor ampliación del cementerio de toda su historia, y vino de la mano del concejal Vicente Fernández Espartero con el patio de Santa Mónica, que se configura en los años 80, con nuevas tipologías, nuevas formas de excavar las sepulturas, nuevas formas de construir. Y en conversaciones con Vicente, él dijo que su propuesta salió adelante porque por primera vez en la historia el cementerio de Daimiel se iba a autogestionar, y el negocio salió redondo porque todas las sepulturas que se construyeron se hicieron con excavadora, no eran como antes con pico y pala, y además con una tipología mucho más ordenada y, como veremos, con una serie de instalaciones más modernas y más contemporáneas, que adaptaban la situación del cementerio a su tiempo. En el siglo XXI se adapta una tipología moderna, que viene marcada, por ejemplo, con la ausencia de decoloración floral y arbórea. Es decir, si vamos a los patios creados de Santa Gema o San Pablo, pues brillan precisamente por la ausencia de árboles, por la ausencia de decoración floral, por el cambio en los colores de las tumbas, por el cambio en los modelos, como ya veremos, por el cambio en la tipología de los panteones, por el cambio constructivo, ya que, por ejemplo, muchas de las fosas son fosas prefabricadas, y sobre todo por el sistema de venta. Ya no se ponen a la venta 100 sepulturas y las compra
quien se sitúa el primero que llega, el primero de la lista, sino que ahora se va atendiendo a la demanda. Y entonces, conforme se planifique una demanda, pues así se construyen, de manera que el ayuntamiento pues tiene una zona de expansión en el patio de San Pablo, que poco a poco la va realizando atendiendo a la demanda. Aquí les he creado un plano para que vean cómo está configurado el cementerio, por si acaso no lo conocen, con una zona de mausoleos en azul, con un columbario que ya proyectó el señor Fernández Espartero en los años 80, adelantándose también a los gustos más contemporáneos por la cremación. También notamos, por ejemplo, en nuestro cementerio la ausencia de nichos. Estos nichos decimonónicos de la primera etapa pues se quedaron ahí y no se construyeron más. Es decir, que el gusto de los daimileños por los nichos pues no es muy real. De hecho, ahora veremos algunas fotos y veremos que la mayoría de las lápidas corresponden al siglo XIX. Hay muy pocas lápidas del siglo XX, lo cual demuestra que la inhumación en nichos pues no ha calado entre la población daimileña. Ustedes me dirán por qué les pongo una foto del Hospitalillo, que es el actual centro de Alzheimer, y qué tiene que ver el Hospitalillo con el cementerio. Les explicaba que esta ponencia la iba a dividir en tres partes. La primera, que era la evolución física de la infraestructura del cementerio, perdón. Una segunda parte, que sería el papel que han jugado los sepultureros, y una tercera parte, que es la visita guiada. Con el Hospitalillo comenzamos la segunda parte, que es el tema de los sepultureros. Ser sepulturero no es un oficio muy atrayente, desde luego, pero para los daimileños, para los locales, lo era mucho menos. De hecho, habitualmente los enterradores, quien realizaba ese servicio, eran foráneos. Era gente que no vivía en Daimiel, pero residía en Daimiel. ¿Y cómo residían en Daimiel? Pues en el Hospitalillo. El Hospitalillo era el albergue municipal de transeúntes. Entonces el ayuntamiento llegaba a un acuerdo con los sepultureros, le cedía gratuitamente una habitación a modo de vivienda, y los sepultureros se comprometían tanto a su trabajo en el cementerio como a mantener limpio y aseado el local para albergar a los transeúntes que fuesen llegando a la localidad. Pascual Ruiz era el nombre del primer sepulturero del que tenemos noticia, y no precisamente su profesionalidad, sino porque cobraba unos dineros muy exorbitantes. El factor económico y los excesos en los cobros van a estar siempre asociados a la labor de los sepultureros. La política del consistorio, que era que el cementerio se autogestionase, le obligó a crear la figura del encargado del cementerio, no solamente del sepulturero, sino un encargado de cobrar esas tasas, llamado cobrador de hueco. Pero hubo más problemas porque las denuncias de los vecinos se sucedían, sobre todo en esos momentos tan delicados que son los de atender pues al entierro de un familiar, de un ser querido, en el cual los sepultureros abusaban, porque ya conforme aumentó la demanda de estos servicios, en lugar de estar el encargado y el conserje, hubo que contratar un sepulturero más. Incluso en ocasiones existieron hasta 3 sepultureros. Pero siempre había problemas, y siempre el concejal encargado de este área pues tendría que ajustar las cuentas, y con los sepultureros siempre había muchos problemas. Pues también es verdad que los sepultureros no cobraban unos sueldos muy elevados, y entonces lo que hacían eran, el día de Todos los Santos, pues es una práctica
que se ha mantenido hasta finales del siglo XX, que es pedir el aguinaldo el día del Todos los Santos, porque aprovechaban además que las obras de mantenimiento se realizaban, pues como en la actualidad, en el mes de octubre, precisamente para preparar la masiva visita al cementerio el día de Todos los Santos. Terminada la guerra civil en el año 39, el ayuntamiento, en una situación pues no muy boyante económicamente, recibe una insólita propuesta. Es la propuesta de uno de sus vecinos, de Leonardo García Gallego, para restaurar la fachada del cementerio, porque había hecho una promesa. Leonardo García Gallego es el abuelo padre de un abogado muy conocido, de Daimiel, de Testón. Leonardo García Gallego era Premio Nacional de Dibujo a Plumilla. Leonardo García Gallego era un excelente dibujante. Y él tenía una promesa personal, que era reconstruir, no sabemos por qué, reconstruir la fachada del cementerio, que me atrevería a decir que es la fachada actual, que tiene un estilo ecléctico y que no se ajusta realmente a ningún canon artístico establecido, pero que se mantiene desde esa época. El ayuntamiento, desde luego, pues sí, gratuitamente van a reconstruir la fachada, pues porque estaba muy dañada después de los avatares de la guerra civil, pues le deja hacer. Pero además le da libertad a Leonardo García Gallego, que se convierte de buenas a primeras en encargado del ayuntamiento. Construye un pozo, construye un depósito de cadáveres, cambia el ornato del interior del cementerio, renueva las plantas, renueva el osario, termina las obras del patio de San Luis, es decir, sin cobrar. El ayuntamiento se mostró muy agradecido a la gestión de Leonardo y le ofreció una tumba. Le ofreció una sepultura que es la que se encuentra conforme entramos al cementerio y al lado del panteón de Salvador Vital. Ahí se encuentra la sepultura que le regaló el ayuntamiento. Pero Leonardo, el hombre, no podía escapar pues a las prácticas de los sepultureros. Da igual que estuviera la guerra civil por medio, y se vio implicado en un caso de corruptelas que no quedaron muy aclaradas por el cobro de unos servicios, y al final terminó dimitiendo. Y los sepultureros se continuaron saliendo con la suya. Al final, pues Leonardo terminó su gestión y el ayuntamiento nombró a un nuevo conserje del ayuntamiento, y a partir de entonces, pues cada año tenían que exponer el balance de cuentas para ver cómo había ido pues ese año. Ya de todas maneras en el siglo XX las tasas de mortalidad iban descendiendo, aunque coinciden con el mayor volumen de población de Daimiel de la historia. Sin embargo, el volumen de mortalidad estaba muy por debajo del 20 por 1000. Es decir, el número de daimileños que moría al año era muy, muy pequeño, y el cementerio se podía autogestionar. Por último, para los que no suelen acudir al cementerio, aunque hay muchos vecinos que lo hacen a diario, hay sin embargo otros que creo que no han ido nunca, solamente cuando van a Ciudad Real y pasan al lado. Pues les propongo una breve visita por algunos de los rincones que he elegido aleatoriamente y que me han parecido más significativos de nuestro cementerio, el cual tengo que decir pues que no tiene ninguna leyenda, que vendría muy bien para esta exposición, ni tiene cuentos de muertos vivientes, ni de almas en penas, ni de apariciones. La verdad que en este caso pues nuestro cementerio es un poco atípico, pero bueno, somos el pueblo de las brujas y no tenemos ninguna bruja dando vueltas por el cementerio. ¿Qué le vamos a hacer? Una de las primeras tumbas, que solamente queda el bajorrelieve del finado, es la de Patricio Redondo.
Patricio Redondo es el villarubiero que se encargó de traer el agua a Daimiel y que debió tener una sepultura importante artísticamente, de la cual pues solo se conserva ese bajorrelieve. A continuación, es una foto que no me ha salido muy bien, es la foto de José Ruiz de la Hermosa, que Rafael antes lo ha nombrado, porque su tumba, a ser el primer fallecido de la Falange, se convirtió durante el franquismo en un lugar de peregrinación para muchos fascistas que venían a Daimiel y acudían a su tumba pues en procesión, y sobre todo en el primer franquismo, en la etapa azul, pues era un continuo ir y venir de seguidores del régimen, precisamente a llevarle flores a su tumba. Por otro lado, también encontramos alguna tumba decimonónica con caracteres románticos que invitan a su contemplación. En este caso es la tumba de la familia Pasquarelli. También he traído una panorámica de esos nichos que se construyeron en 1847 y que hay que buscarlos en el cementerio, no se descubren fácilmente, y como el número de filas y el número de nichos realmente es muy pequeño si atendemos a la población de Daimiel, de una población de entre 10 y 15.000 habitantes cuando se construyeron. Pero repito, este es el lugar deseado por las familias más pudientes de Daimiel. Es el caso de, por ejemplo, de la tumba de Federico Pinilla y Pinilla, con diferencia el hombre más rico de Daimiel. Sin embargo, desde que falleció en el año 46, pues no se ha tocado la lápida. Por eso, si van al cementerio, les invito a que pasen, den un paseo por los nichos, donde se van a encontrar, por ejemplo, la lápida de Ramiro Romo y personajes curiosos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestra localidad. Esta es una perspectiva del columbario, es decir, si alguien quiere que las cenizas de sus descendientes descansen en terreno sagrado, pues los pueden llevar aquí, a estas edificaciones que están al final, en el patio de Santa Mónica. Y recordando también la ponencia de Rafael, pues como él bien ha dicho, muchos de los fusilados por los juicios sumarísimos tras el fin de la guerra civil, pues sus cuerpos eran fusilados en las tapias del ayuntamiento, y como homenaje precisamente a todos esos caídos, la mayoría de ellos, sus cadáveres, descansan allí en el cementerio nuestro, pues en su memoria se creó esta lápida y este monumento en su recuerdo. El número es muy largo, pero no solamente murieron daimileños, vamos a llamarles, de un bando, sino, por ejemplo, pues también descubrimos en el cementerio de Daimiel pues una tumba que contiene los restos de algunos de los pasionistas que no murieron en Daimiel, pero la mayoría, bueno, todos estaban en el campo de concentración del Cristo, del que hemos hablado anteriormente, y que ninguno murió en Daimiel, todos murieron fuera, pero sus restos se fueron trayendo a la localidad. Les pongo esta fotografía de la tumba de Francisco Fisac, que es, con diferencia, la mejor tumba del cementerio. Solamente por visitar esta tumba, por conocerla, nos tenemos que desplazar al ayuntamiento. Probablemente es de mediados en la primera mitad del siglo XX. Es difícil fecharla, porque hay herrajes que son posteriores y son añadidos, pero esta tumba por sí merece la pena, y ya les digo que es con diferencia la que artísticamente tiene más valor de todo el cementerio. A continuación, para que comparen,
Les voy a poner la tumba donde descansan los restos de la beata de Daimiel, de Josefa Jiménez de los Galanes, de Josefilla, para que vean no el individuo que descansa en estas sepulturas, sino para que vean el cambio de estilo y el cambio de interpretación del descanso eterno que se va interpretando a lo largo, que se va asumiendo conforme van cambiando los gustos. Y en este caso vemos que los gustos de la sociedad también terminan por afectar al cementerio, que creemos que es una ciudad inmutable, que no cambia y sin embargo pues, responde a los cambios estéticos que se van produciendo pues, en el mundo contemporáneo. Total, como decía el escritor Mario Benedetti, después de todo, la muerte es un síntoma de que hubo vida. Muchas gracias por su atención.